Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a tomar la escritura en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Colosenses 2:9. Dice la palabra del Señor: porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, como siempre, Padre Celestial, que tú me asistas, Señor Jesús, en la exposición de tu palabra y que ella sea de edificación para tu pueblo. Pero sobre todo, Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo la revele a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. En esta mañana queremos continuar con este tema que le hemos llamado 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. Esta es la sesión número 5 de este tema. Y hemos estado desarrollando algunas preguntas y contestándolas con la Biblia. Algunas por la naturaleza de la misma he tratado de buscar algunas citas donde el profeta se refiere a eso. Pero mire, aun si no tuviéramos de estas preguntas, si no hubiese alguna respuesta en el mensaje, yo creo que la respuesta que da la Biblia es certera y es exacta. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito es de que cada uno de nosotros podamos entender realmente lo que es la deidad, precisamente la divinidad de Jesucristo, lo que es por qué creemos en un solo Dios, por qué no somos trinitarios, por qué no somos unitarios, de tal manera que todos podamos entender estas cosas. Y mire, ahorita estaba recordando lo que dijo el profeta, que uno nunca debe uno nunca debe como minimizar quizá lo que es la necesidad de revelación para nuestra vida, porque ciertamente uno puede tener el conocimiento de la Biblia. Incluso hay en la denominación, usted sabe, es muy común que la gente se aprenda capítulos completos de la Biblia, y yo creo que está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Yo preferiría saberme un capítulo completo de la Biblia de memoria a no saberme ninguno, ¿verdad? El problema con ellos es que todo es mecánico, o sea, no tienen la revelación de la Escritura. Y nosotros lo que estamos haciendo no es solamente aprender estas cosas de la palabra de Dios, sino pedirle al Espíritu Santo que las revele a nuestros corazones. Mire, vamos en esta mañana, voy a continuar con la pregunta número 17 de estas 60. Y la pregunta dice: ¿cómo podemos ver al Dios que envió a Jesús al mundo? O sea, nosotros, si hubiésemos vivido hace 2000 años, ¿cómo podíamos ver al Dios que envió a Jesús al mundo? Ya hemos reiterado que Jesús muchas veces habló acerca del Padre. Bueno, al ver al Dios, o cómo lo podemos ver al Dios que envió a Jesús al mundo, esto realmente se contesta de una manera sencilla, y es al ver a Jesús. O sea, cuando nosotros intentáramos ver a ese Dios que envió a Jesús al mundo, ¿cómo lo veríamos? Bueno, lo veríamos al ver a Jesús. Porque mire, en San Juan 12, el verso 44 y 45, él dice: mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, la respuesta de Jesús es clara, ¿verdad? O sea, el que ve a Jesús, ve al Padre que lo envió. En Juan 14:9, que esa escritura la hemos visto muchas veces, la hemos estudiado muchas veces, y ante la pregunta de Felipe, Jesús le contesta cuando Felipe le pregunta a Jesús que le muestre al Padre, que sin duda alguna es una pregunta que todavía permanece en la mente de mucha gente religiosa, digamos. Entonces Jesús le contesta de una manera muy simple y le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esa es la pregunta número 18. Mire, la pregunta número 19 es: si la Biblia dice que Jesús es todopoderoso, ¿qué es todopoderoso? Bueno, aquel que todo lo puede. Y bueno, la respuesta, yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier persona que ha leído un poco la Biblia sabe que la respuesta es sí. Porque en Apocalipsis 1:8 Jesús mismo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahora,
¿A quiénes designan algunos? Usted sabe, porque en las denominaciones se maneja la idea de la Trinidad. Y yo creo que todos nosotros sabemos el orden en el cual ellos los nombran, ¿verdad? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bueno, ¿a quiénes designan ellos como la última persona de la Trinidad? ¿A quién? Al Espíritu Santo, porque ellos creen que la Trinidad consta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es verdad. Pero, sin embargo, si ellos dicen que el Espíritu Santo es la última persona de la Trinidad, Jesús dijo que Él es estos tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dicen que este último es la persona de la Trinidad, la última. Sin embargo, Jesús dijo que Él es el primero y es el último. ¿Sí me explico? Eso lo dice aquí en Apocalipsis 1, 17 y 18. Y cuando dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, hablando del Apocalipsis, cuando Juan fue llevado en visión de las cosas después de Apocalipsis 1, es la presentación de Jesucristo, el séptuple propósito de su deidad, el séptuple, no es propósito, el profeta, ¿cómo le llamó? La manifestación séptuple de su persona. Apocalipsis 1. Apocalipsis 2 y 3 habla de las 7 edades o de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que nosotros ahora entendemos por la revelación que no solamente se trataban de 7 iglesias que estaban allí, aunque ciertamente lo estaban, sino que ese eran el prototipo, el ejemplo, el patrón de 7 periodos de tiempo, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, que nosotros conocemos como las 7 edades de la iglesia. En Apocalipsis, el capítulo 4, a Juan se le dice: sube acá, y entonces deja de ver las cosas terrenas para ver las cosas celestiales. Cuando él es subido, lo primero que él puede observar es que ve un trono. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, yo quisiera preguntarle, si es que ha leído usted un poquito el libro de Apocalipsis, ¿a cuántas personas Juan vio sentadas en el trono en el cielo? A una sola. Bueno, pero ¿cuál sería entonces? Si es una, ¿quién sería? ¿Sería el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Él no vio ahí a 3, sino solamente vio una. Y dice la Biblia en Apocalipsis 4:2: y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Si en todo esto que hemos hablado y que lo estamos reafirmando a través de estas preguntas y respuestas, llamémosle así, hemos visto que la Biblia apunta a un solo Dios, y a un solo Dios en la antigüedad, a un solo Dios en tiempo de Jesús y a un solo Dios ahora. Entonces eso quiere decir que aquel uno que Juan vio sobre el trono no era algo menos que Jesucristo. Ahora, acabamos de leer donde Jesús nos dice en Apocalipsis, el capítulo 1, dice que Él es el primero y que Él es el último. Si Jesús es el primero y el último, entonces, ¿por qué dijo en Isaías 44:6 que Él era el primero y el último? ¿Por qué? Mire, ya vimos tiempo atrás algunos atributos, títulos, aún vimos los 7 nombres compuestos redentivos de Jehová, que cada uno de esos 7 nombres se aplican perfectamente a Jesús. Ahora, si Jesús, como ya lo vimos, es el primero y el último, ¿por qué Dios dijo en Isaías 44:6? Recuerde, en el Antiguo Testamento nunca se menciona la palabra Jesús. Aun cuando se habla acerca de la venida del Mesías, la Biblia en Génesis lo nombra la simiente de la mujer. En Deuteronomio lo nombra un profeta. Isaías lo nombra como un niño, el principado sobre su hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Jesús. Entonces, pero si Jesús es el primero y el último, ¿por qué dijo en Isaías 46 que Él era el primero y el último? Bueno, esta pregunta
se responde con una declaración que hizo el profeta, que Jesús del Antiguo Testamento, porque Jesús es el Dios, escuche, el profeta nos dijo que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, es el Jesús del Nuevo Testamento. Eso ya lo sabemos. Pero mire, esta respuesta creo que va a ser mucho más fácil de entender, porque Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, pero hecho carne. Por eso, mire, en Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero. ¿Qué es el postrero? El último. En Apocalipsis nos dice Jesús que Él es el primero y el último, y en Isaías 44:6 nos dice que Él es que Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y los judíos desde luego toman demasiado en serio estas escrituras, porque ellos, aparte del Dios en el cual ellos creen, ellos no creen que exista otro Dios aparte de Él, porque la Biblia lo declara. Y nosotros creemos exactamente lo mismo. Solamente que aquel Dios en el cual nosotros creemos, desde luego, es el mismo Dios, pero no es en la manifestación de Jehová, sino en la manifestación de Jesucristo. Ahora, la pregunta número 24. ¿Jesús le dijo a Satanás que solo Dios debería ser adorado? ¿Sí? En Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, una pregunta, la número 25, que para nosotros también es, ya la hemos leído muchas veces en la Biblia. ¿El diablo cree en más de un Dios? O sea, ¿el diablo será trinitario o binitario, dualista, como se le llama? Claro que no. Por eso Santiago dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, nosotros creemos que Dios es uno. Y Santiago no dice que estemos equivocados en nuestra creencia, sino más bien él dice, bien haces, o sea, haces bien. ¿Por qué? También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Eso es lo que dice la Biblia. La pregunta número 26. La Biblia dice que Dios, quien es el verbo, la palabra, fue hecho carne. ¿Sí? San Juan, estas escrituras el profeta las repitió y siempre las unió. San Juan 1:1 con San Juan 1:14 para hablarnos de ese mismo Dios que era espíritu, que era el verbo o la palabra que vino y se hizo carne. Por eso dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo, la palabra y Dios son la misma cosa. Pero en el versículo 14 Juan nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquel que habitaba en el principio vino y se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Qué es la palabra unigénito? Es el único concebido. Mire, Dios no se hizo carne la primera vez en Jesús. Si nosotros examinamos la Biblia con detenimiento, la Biblia nos dice que Dios se hizo carne en una ocasión cuando se presentó en Génesis 18 ante Abraham. Y usted dice, ¿cómo? Mire, vamos a ir a la Biblia. ¿Cómo podemos tener la certeza de eso? De que Dios se hizo carne antes de venir como Jesús. Mire, en Génesis, y ahorita voy a rezar esta pregunta. En Génesis 18, el verso 1. Génesis 18:1. Y le apareció ¿quién? O sea, el Jehová que los judíos creían como su Dios, este Jehová le aparece a Abraham. Y luego, en el verso 3, dice, y dijo, esto fue lo que le dijo a Abraham, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo.
Ahora, yo quiero que note, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene esencia, digamos que es tangible como yo puedo tocar, ver, a lo mejor saborear el agua de esta botella. Dios como espíritu no es así. Un espíritu no se puede tocar, no se puede ver. Sin embargo, lo que le dice a Abraham, dice que traiga un poco de agua y lavad vuestros pies. Uno nunca intentaría lavarle los pies a un espíritu. Eso no es posible. Entonces esto quiere decir que aquel, bueno, eran tres, pero de esos tres la Biblia dice que uno de ellos era Jehová. Entonces, estos tres personajes no venían como espíritu, sino que traían un cuerpo así como el de nosotros, un cuerpo de carne, puesto que Abraham fue capaz de lavarle los pies. Pero no solamente eso. Abraham estaba consciente que esos tres personajes, por la manera en que se presentaron ante él, tenían la capacidad de comer. Y por eso dice la Biblia en el verso 8, y tomó también manteca y leche y el becerro que estaba aderezado, y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Entonces, para comer, ellos tenían que estar exactamente en la forma en la que estamos nosotros. Y usted dice, bueno, después de que se desaparecieron, si estaban en un cuerpo de carne, aquello que comieron, ¿qué pasó? Sencillamente regresó a los mismos elementos donde fueron tomados los alimentos. ¿Es verdad? Ahora, por eso, la pregunta es, o más bien aquí nos quedamos en Juan 1:14, donde dice la Biblia, y vimos su gloria. O sea, el verbo fue hecho carne, ya no en el tiempo de Abraham, sino con Jesús. Y vimos su gloria, aquí está, como del unigénito Hijo del Padre, o sea, el único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué si él le apareció a Abraham en un cuerpo de carne? ¿Por qué él, cuando vino en su primer venida, no se apareció exactamente de la misma manera? Ahora, el profeta de Dios nos dice que los judíos tenían esa idea, porque ellos sabían que en alguna ocasión muy atrás, Dios se había hecho carne y le había aparecido a Abraham. Por eso, cuando ellos esperaban al Mesías, como dijo el profeta de Dios, ellos lo esperaban que bajara cumpliendo el sueño de Jacob, de aquella escalera que iba del cielo a la tierra y que por ahí iba a bajar el Mesías. Bueno, pero ¿por qué el Mesías no bajó de esa manera? Primero, porque Dios tiene leyes que se tienen que cumplir. Y de acuerdo a las leyes de redención de Levítico, para que alguien pudiera redimir la propiedad de alguien, tenía que ser un pariente, el pariente más cercano. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos que Dios no envió a los ángeles, porque un ángel no es nuestro pariente cercano, tenía que ser alguien, un ser humano. Ahora, uno dice, bueno, ok, si el que estaba con Abraham era un ser humano también, ¿por qué no vino de la misma manera con Jesús? Porque mire, él desde el mismo principio tenía que cumplir la ley. ¿Y dónde es donde comienza el pecado en nosotros? El salmista dice que cuando somos concebidos en la matriz de nuestra madre, ahí comienza el pecado en nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 51 y el Salmo 58. Bueno, pero entonces Jesús, para abolir de raíz eso, él tenía desde ahí, tenía que ser engendrado, así como nosotros fuimos engendrados en el vientre de la mujer. Pero la gran diferencia es que Jesús fue engendrado sin la unión de José y María, porque él tenía que cumplir la ley. Además, Isaías dijo, Isaías lo vio siendo engendrado y después lo vio siendo nacido como un bebé. Por eso esa es la gran diferencia.
Ahora, la pregunta 27, ¿con qué propósito Dios fue manifestado en carne? Bueno, que ya vino Él, ya se manifestó en carne, pero ¿con qué propósito? Hermano, no sé si alguien ahí le está moviendo o la luz está yendo. Ah, ok, perdón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvar a los pecadores. En Hebreos el capítulo 2, el verso 9, el verso 12 dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Mire, ¿por qué Pablo dice aquí? Esto es muy importante, que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Mire, déjeme ver, en otra parte de Hebreos dice, lo hiciste menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. El profeta de Dios dijo que Jesús tuvo que ser hecho menor que los ángeles para poder ser coronado. Ahora, por eso dice aquí la Biblia, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte. Y en el verso 14 dice, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ahora, la pregunta número 28. ¿Era Jesús Dios manifestado en carne? Sí. Y Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:16, que también es una escritura muy conocida. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Ahora, en esta mañana voy a terminar con una pregunta que bueno, nosotros sin tener la revelación, pues a lo mejor no sabríamos cómo responderla. No, la pregunta número 29. ¿Podía Jesús haber estado en la tierra y en el cielo al mismo tiempo? La respuesta es sí, desde luego. Juan 3:13, donde Jesús está hablando con Nicodemo y luego él le dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Él dice, ahora, si la Biblia hubiera permanecido hasta ahí, bueno, todos sabemos que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cualquier persona dice, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo porque el Hijo del Hombre bajó del cielo, se hizo carne. Pero entonces Jesús mismo, por sus palabras, dice que está en el cielo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo Jesús, el Hijo del Hombre, puede estar platicando con Nicodemo aquí en la tierra y luego el mismo que está platicando con Nicodemo en ese momento puede decir que él está en el cielo en ese instante? ¿Cómo puede uno entender eso? Mire, desde luego que nosotros ya hemos dicho que eso habla de la omnipresencia. Si Jesús es Dios y por el hecho de ser Dios, Él es omnipresente. Pero mire, voy a leer 3 extractos del profeta donde él se refiere a este asunto. Y en el sermón Ordenación, predicado el 4 de noviembre del 62, en el primer párrafo, dice el hermano Branham: Él es Dios, eso es todo. Él es omnipresente, ven, Él está en todas partes. Pensé que dejaría eso así pendiente para ver cómo se entendería. Ustedes saben, Él es omnipresente. Eso lo hace Dios porque solamente es Dios quien puede ser omnipresente. Él dijo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo, ven, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Allí estaba Él,
parado arriba de una casa y aún así en el cielo. ¿Ven? Él es omnipresente, eso lo hace Dios. Eso es lo único que puede ser omnipresente, es Dios. Y mire, la siguiente cita es donde yo, bueno, cuando les recuerdo a ustedes, este sermón se llama La manera para regresar, predicado el 23 de noviembre de 63. Yo desde luego había leído esta escritura y yo pensé, dije, bueno, realmente esto habla de que Dios es omnipresente. Pero uno solamente puede tener la certeza de las cosas que uno pudiera pensar cuando uno lee el mensaje. Pero en esta ocasión estábamos escuchando ese sermón y entonces mire lo que el profeta dice aquí en el párrafo 49, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y allí estaba él parado, hablando con Nicodemo. La iglesia, ellos babearon, lo ignoraron por un par de horas, realmente ellos desistieron. Yo dije, eso probó que él era Dios, él es omnipresente. Y por último, el pasado viernes estábamos escuchando el sermón de preguntas y respuestas sobre los sellos. Y una de las, bueno, le hicieron una última pregunta que ya no contestó porque había un espacio ahí en blanco en la cinta. Pero digamos, la penúltima pregunta que le hicieron completa le preguntaron a él, ¿verdad? Que si usted sabe cómo es que Jesús, bueno, sí, déjeme ver, había una escritura que alguien le citó al profeta de Dios, hablando de, sí, que en el monte de la transfiguración, que aquella voz que bajó del cielo, ¿de dónde procedía o quién era? Ahora, desde luego que esa es una escritura favorita también de los trinitarios, porque ellos ponen a Dios el Padre arriba hablando, al Espíritu Santo en medio como una paloma y a Jesús en el agua. Ahora, esa es una muy mala representación de la deidad. Eso es verlo de una manera natural, carnal. Por eso Pablo habló del misterio y para poder entender ese misterio se requiere la revelación del Espíritu Santo. Entonces al profeta le preguntan eso y bueno, él contesta, pero aquí solamente yo le voy a tomar 2 párrafos del sermón. Dice, aquí en preguntas y respuestas de los sellos, párrafo 378 y 379. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me puede explicar lo que Jesús dijo en San Juan 3? Él dijo, cuando el Hijo del Hombre será el cual ahora está en el cielo. ¿Ven? Que ahora está en el cielo, vendrá a la tierra. Ven, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y allí estaba parado hablando con la persona. Dice el profeta, usted respóndame esa. Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. ¿Y se acuerdan que le preguntó a un hermano que estaba en la congregación? Bueno, ¿se acuerda usted? Apenas lo acabamos de escuchar el viernes. ¿Qué le pregunta? Hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? El hermano dijo, sí. Dijo, y cuando usted ora, si el Espíritu Santo es Dios, ¿a quién le ora? Es verdad. Y entonces dice el profeta, Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús claramente se refirió a nuestros términos, lo que todos conocemos como el Padre nuestro. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Bueno, si nosotros ya sabemos, porque la Escritura así lo declara, que el Padre está en los cielos según palabras de Jesús, pero si una persona tiene el Espíritu Santo, entonces el Padre no solamente está en los cielos, sino que está también en la tierra. ¿Dónde? En el corazón del creyente. Por eso, dice el profeta, Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. Ustedes me están mirando y yo les estoy predicando, pero no soy yo. No soy yo el que puede hablar una palabra, que puede producir. Y como ustedes saben, traer a existencia un animal, verlo, luego matarlo y comérmelo, eso es poder creativo. Eso no está en el ser humano. La pregunta número 30. La Biblia dice que hay un solo Señor. ¿Sí?
Mire, y aquí voy a tomar la versión King James, lo voy a leer en español, pero luego lo voy a hacer aquí una referencia. Mire, en Isaías 45:18, mire, en inglés, la palabra Jehová en todo el Antiguo Testamento aparecerá menos de 10 veces. Ahorita no recuerdo exactamente. Menos de 10 veces. Y usted dice, bueno, ¿por qué en nuestra Biblia aparece miles de veces la palabra Jehová? ¿Por qué en inglés no? Porque ellos, en la traducción, la King James, digamos que sería el equivalente a la Reina Valera aquí dentro del pueblo latino. En la King James, en vez de decir Jehová, dice el Señor. Si usted tiene una Biblia así, así es como dice. No que la palabra de Jehová, le digo, nunca aparezca. En el Antiguo Testamento yo creo que aparece menos de 10 veces la palabra Jehová. Le digo esto para poder entender esta escritura de Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová. Entienda que en inglés dice, así dice el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, o sea Jehová, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Mire, esta escritura, tan solo hablar de este versículo contiene algo. Porque aquí el Señor le dedica este versículo a hablar no de Él, bueno, sí de Él, pero de un atributo de Él, el cual es esta tierra. Y dice la Biblia que Él creó esta tierra para que fuese habitada. Por eso, Él, siendo el novio celestial, que estaba en su mente desde antes de la fundación del mundo, una novia terrenal, antes de pensar aquella novia, creó primeramente, o antes de traer aquella novia, siendo que Él tenía planes en su mente, primeramente creó el hogar donde Él iba a vivir con esa novia. Por eso es que a la primer pareja no los puso en Marte, ni en Júpiter, ni alguna galaxia desconocida, los puso aquí en la tierra. Porque la tierra es un atributo de Dios. Y aquí en la tierra es donde Él estaba planeando vivir con su novia. Y aunque el pecado entró, eso de ninguna manera echó a perder el plan de Dios. Porque esta tierra será el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Pero mire, dice, no la crió en vano. O sea, Él no creó la tierra en vano. Dice, para que fuese habitada la crió. Y luego dice, yo Jehová, entienda aquí como yo el Señor. Ninguno más que yo. La pregunta era, la Biblia habla de un solo Señor, sí. Aquí en Isaías dice, yo el Señor y ninguno más que yo. Y en Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle al Señor en esta mañana por este avance que Él nos permitió tener respecto a estas 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor Dios, porque tú nos permites, Señor, que tu palabra nos instruya respecto a estas cosas, Señor, que pudieran parecer sencillas, Padre, pero yo sé, Dios, que aunque a veces lo creemos porque el predicador lo dice, aún porque el profeta de Dios lo dijo, pero Padre Celestial, necesitamos creerlo porque sea una revelación para nosotros de aquello que ya fue dicho, Señor. Padre, por eso esa es la razón de hablar estas cosas, fundamentándolas en la Biblia, Señor. Por eso, Padre, nosotros tenemos la certeza, Señor, que así como en cualquier otro punto doctrinal traído por tu siervo, está 100% respaldado con la Biblia. Cuando Él nos dijo que Dios es uno, estamos en el proceso de aprendizaje, y no solamente de aprendizaje, sino de certeza por medio de tu palabra que Dios es uno. Padre, bendice a tu pueblo, bendícenos a todos, y que esta palabra sea una revelación para nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento.